RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Vamos a recibir al compañero Lucio Castro. Él es el secretario general de nuestra organización sindical, el SUTEP, con quien vamos a conversar estos temas. Profesor Lucio, muy buenos días. Un gusto de tenerlo en el programa. Veníamos conversando con la congresista Carol Paredes sobre el mensaje presidencial, un mensaje que ha tenido 79 páginas, ha tenido una duración bastante extensa, pero dentro del sector no se ha escuchado nada beneficioso, sino más bien se ha hecho un recuento de las obras y las tareas que han venido desarrollando, mas no hay un proyecto hacia el futuro. ¿Cuál es su posición como secretario general y en nombre de los maestros del Perú? Uno, saludar al programa que ustedes conducen, que desarrolla perfectamente la opinión, la mirada que tiene el SUTEP sobre los temas educativos y también de coyuntura política. Dos, expresar el saludo y reconocimiento a una de las pocas congresistas que merece esa atención, que es la amiga Carol Paredes. Tres, miren, este discurso, como tú lo has dicho, ha sido un discurso extenso, soso, que no ha tenido ningún tema sustancioso para el país, más allá de datos, algunos de ellos inventados, situaciones ajenas a la realidad, y que particularmente en educación lo consideramos ajeno a la realidad. Hemos dicho, por ejemplo, de que sobre educación nada sustancioso se ha dicho. Algunos señalan que ha hablado del bono de 380 soles y de la escolaridad de 400. Y lo cierto es que eso nunca lo presupuestó el gobierno. Y eso es producto de la lucha, movilización y paro nacional del SUTEP, que obligó a que el gobierno formulara un proyecto de ley y lo presentara con el ánimo de tener un crédito suplementario que ya se entregó y que va a permitir solucionar este problema. Esto, más que generosidad del gobierno, es lucha, presión y capacidad de movilización del SUTEP. Ha dicho que en educación hay más de 7.000 millones invertidos en infraestructura. Uno revisa el presupuesto del año 2024 y no más de 4.500 están destinados. Ha dicho que la razón de ser del sistema son los alumnos y resulta que contra la anemia y malnutrición no ha dicho nada. Contra ese dato que el mismo ministerio remite o emite en el sentido de que más de 1 millón de alumnos están fuera del sistema en edad escolar, abandonados, desatendidos, y no ha hecho nada el Estado y no ha planteado nada el Estado con relación a cómo insertarlos, cómo incorporarlos, qué campañas va a desarrollar para asegurar que esos alumnos que son el mañana tengan la posibilidad de realmente ser el mañana o estén condenados prácticamente a una frustración y fracaso. No ha dicho nada sobre el incremento de remuneraciones del magisterio. No ha dicho nada sobre el 6% del PBI, que es un mandato constitucional y que este gobierno y los otros gobiernos no han prestado atención. Todos hablan de educación. Todos señalan que educación es palanca de desarrollo, un sector fundamental, sustantivo, trascendente. Pero todos los gobiernos, también utilizan la educación como discurso y no cumplen lo que ellos están comprometidos a cumplir: la Constitución y la ley. Y decimos la Constitución, ¿por qué? Repito, reitero, es un tema para el SUTEP, para el país, estratégico. 6% del Producto Bruto Interno para educación. El 30 de agosto el gobierno presenta al Ministerio de Economía, el Ejecutivo presenta al Congreso de la República el proyecto de presupuesto para el año 2025. Y nosotros desde el magisterio esperamos que en el contenido de este proyecto esté el cumplimiento de la Constitución, 6% del PBI para educación, que evidencie que se respeta la ley. Por ejemplo, con respecto a los auxiliares de educación, ya hay una ley
que dice cuál es su remuneración. Y desde octubre del año pasado no cumplen esta ley. Se les ocurre simplemente pisotear la legislación. El convenio colectivo tiene fuerza de ley, tiene carácter vinculante, no lo dice el SUTEP, lo dice la Constitución. Significa que aquello que esté contenido en el pliego de reclamos tiene que ser respetado, implementado y llevado a cabo por el gobierno. Esperamos que así suceda. Nosotros esperamos que aquellos acuerdos que hemos tenido con el Ministerio de Educación, que actúa en nombre del gobierno, que ha cumplido con remitir fichas, fórmulas, documentos, sustentos, que aseguren el aumento de remuneraciones para el 2025, que aseguren que los soldados de la patria que trabajan en zona rural, frontera y BRAE tengan un incremento en sus asignaciones, que aseguran que derechos laborales que han sido consignados en el convenio colectivo sean respetados, que la alimentación, que la infraestructura sean enfrentados idóneamente, porque eso hemos logrado en convenio colectivo y ahí está la firma del gobierno y esperamos que no se dé como el año 2023, en donde firmaron y muchos de los aspectos firmados hoy siguen siendo parte de la lucha del SUTEP. Por todo ello, en atención a un discurso abundante pero poco sustancioso, a un discurso que no ha tocado los temas de educación que son interés de casi 500,000 de trabajadores, nosotros hemos decidido desarrollar acciones que son propias de los trabajadores cuando se sienten desatendidos y postergados. Uno, una movilización el 9 de agosto al Ministerio de Economía, porque ahí está el lobby, el obstáculo, el impedimento para que los derechos laborales, para que la Constitución y la ley se cumplan. Queremos decirle al ministro de Economía el 9 de agosto, viernes 9, señor ministro, cumpla con el convenio colectivo. Asegure destinar 6% del PBI para educación. Asegure respetar el derecho de los auxiliares de educación que tienen una ley que establece cuánto deben ganar, el 85% de lo que gana un maestro de primera escala. Que asegure el incremento del próximo año. Que asegure que los docentes que trabajan en zonas sacrificadas tengan de parte del Estado un estímulo, un reconocimiento. Que asegure la mirada de prioridad para educación. Por eso es que esta lucha no solo es de maestros y auxiliares, esta lucha es del pueblo, esta lucha es de los padres de familia, esta lucha es de aquellos que entendemos que la educación es un tema transversal, preocupación central del Estado que no debe desatender. Y ahí está la convocatoria, estimado Gilbert. Profesor Lucio. 9 de agosto, movilización nacional al Ministerio de Economía. Sí, profesor Lucio, algunos temas que usted acaba de mencionar con bastante precisión tiene que ver con temas reivindicativos para los trabajadores, pero también con un tema reivindicativo para la educación pública. El presupuesto del 6% del PBI solucionaría lo que usted acaba de decir, solucionaría alimentación, infraestructura, material didáctico, la remuneración de los maestros, de los auxiliares y también nuestra solidaridad con los compañeros administrativos y de servicio que realmente ganan una miseria y una parte de su remuneración incluso se los entregan a través de los subcafaes con una denominada, entre comillas, incentivos laborales, con la intención de repente de no tener ese 100% para su compensación por tiempo de servicio. Aquí hay un tema fundamental. El 9 se moviliza el sindicato, el SUTEP, al Ministerio de Economía. Pero en el Ministerio de Economía hay alguna posibilidad de que suelten el dinero que corresponde para estos temas o requiere de la presión del magisterio y si no hay solución, ¿cuál sería el derrotero de la organización sindical para ajustar, para presionar y se logre cumplir con esto que nosotros tenemos en el convenio colectivo y tenemos como una necesidad, ¿no? Para que se pueda cumplir? Mira, los maestros, los auxiliares, la población ya se cansó de escuchar discursos referidos a educación y de ver poca práctica y atención para visualizarlo como prioridad para el gobierno y para el Estado. Nosotros estamos yendo al Ministerio de Economía a que el Ministerio de Economía, en nombre del gobierno, que está formulando el proyecto de presupuesto de la República para el año 2025, consigne, incorpore
tenga dentro de ese proyecto ese 6% del PBI que es estratégico. Una cosa es decir, la educación es fundamental y el gobierno está preocupado para darle lo mejor a la educación, y otra cosa es que lo haga. Nosotros queremos que lo haga. 6% del PBI. Queremos que esa remuneración de los maestros postergada, desatendida durante el año 2024, el alejamiento del Estado de una política que él mismo ha formulado de que al 2026 el maestro debe ganar una OIT, se pueda concretar. Por eso es que el incremento es una necesidad, más si tenemos en cuenta el costo de vida, la afectación de la remuneración de los docentes, etcétera. Creemos que es necesario que los acuerdos se cumplan sociales. Y el gobierno con su actuar, el Ministerio de Economía con su actuar, lo que está promoviendo el 9 de agosto es movilización en defensa de la educación, exigiendo que sea prioridad la educación y el aseguramiento del respeto a los derechos laborales que se han firmado y suscrito en el convenio colectivo. Si el gobierno no atiende el 9 de julio a los maestros que de manera contundente y mayoritaria van a estar, el 16 volveremos al Ministerio de Economía. Y si no hay atención y observamos que la desatención persiste, vamos a iniciar después del 20 de agosto una huelga de hambre nacional desarrollada por dirigentes del SUTEP. Y si no hay atención a esta problemática justa, legal, necesaria de atender, a partir aproximadamente del 15 de septiembre, previo acuerdo nacional que lo vamos a desarrollar este 10 de agosto, los delegados del país entraremos a una huelga nacional empujados, obligados por la desatención del gobierno. Profesor Lucio, conversábamos con la congresista Carol Paredes también un tema que ya está en el Congreso de la República, que es un proyecto de ley que ha presentado a la bancada magisterial pretendiendo disminuir las horas de los profesores de educación secundaria. No tocan inicial, pero dentro de la lógica sería lo mismo si volvemos a la ley del profesorado, ¿no? 24 horas para secundaria y 25 horas para educación inicial. Eso afectaría económicamente a los maestros de educación secundaria porque al disminuir el número de horas se disminuye sustantivamente su remuneración. Si el profesor de primera escala hoy día gana 3.100 soles, estaría cobrando una suma, ¿no?, de 2.480 soles. Y si eso ocurre, ese 85% de los auxiliares de educación que hoy día ganan de 2.430, creo, al 85% ganarían menos todavía. Es decir, se les disminuye la remuneración a los auxiliares. Eso no se les incrementa al 85%, sino más bien se les disminuye. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es la postura del sindicato frente a este proyecto de ley presentada por la bancada magisterial, entre comillas, bancada magisterial, que no está viendo los ojos como lo mira el magisterio? Mira, los proyectos de ley deben tener un contenido coherente y deben ir de la mano para solucionar temas que los trabajadores tenemos. Pero este proyecto de ley elaborado por el bloque magisterial es irrisible, da risa, por no decir cólera, porque nos encontramos ante artífices de la ley que desconocen la educación, que lejos de mejorar derechos, los perjudican y evidencian que aquello que decimos de ellos, que no representan al magisterio, que son mediocres, que son ineptos y también corruptos, es coherente. Este proyecto de ley, si se aprueba, va a afectar en la remuneración íntegra, va a afectar en la asignación por tiempo de servicios, va a afectar en la compensación por tiempo de servicios, va a ser un perjuicio absoluto al magisterio nacional. Entonces, entiendo que por su misma torpeza, mediocridad y lejanía de la realidad, tendrá que ser archivado, pero sí nos permite decir e identificar quiénes son. Mediocres, ineptos, que no representan al magisterio
y que por obra y el albur mismo hoy están en una curul de la cual no se quieren despegar y desde la cual están todos los días desarrollando actos traidores a la educación y al magisterio. Finalmente, profesor, un mensaje a los maestros del Perú. Este 9 tenemos que estar todos en el frontis del Ministerio de Economía, todos, porque se tocan temas sustantivos, mayor presupuesto para educación. Invitamos incluso a los padres de familia porque se va a tocar temas de presupuesto que tiene que ver con infraestructura, alimentación, material didáctico y también a los trabajadores que tiene que ver con remuneraciones y otros beneficios. Profesor, un mensaje a los maestros, un mensaje de tranquilidad, ¿no?, sobre lo que viene ocurriendo a los profesores de educación secundaria y un mensaje de lucha a los maestros que debemos de estar obligatoriamente este 9 en las calles. El SUTEP y los dirigentes van a luchar y dar la vida para asegurar que derechos no sean recortados y que los derechos, por el contrario, se amplíen. Hoy nos toca luchar por la educación, el respeto y ampliación de nuestros derechos. El 9 de julio es una lucha de todos. La misma Presidenta de la República ha estado obligada al mencionar que los maestros tendrán un bono de 380 nuevos soles, firmado en convenio colectivo exigido por el SUTEP. Los maestros tendrán una escolaridad, los 73.000 maestros recientemente nombrados, de 400 soles, exigido y luchado por el SUTEP. Y ahí esos maestros, los maestros del Perú, los experimentados, los intermedios y los nuevos, deben entender ante este hecho irrefutable que la organización es una necesidad, que el sindicato, que el SUTEP, es la herramienta única que los trabajadores tenemos para asegurar la defensa de nuestros derechos, la ampliación de nuestros derechos y el aseguramiento de la mirada de prioridad para la educación y sus grandes problemas, con lucha, con movilización. Por eso ahora la lucha de todos es asegurar el 6% del PBI, es asegurar incremento de remuneraciones para el año 2025 y que el Estado cumpla con su obligación, la política de llegar a una UIT el 2026. Asegurar que los maestros que trabajan en zonas rurales, en zonas inhóspitas, ofreciendo lo mejor de sí y no encontrando de parte del Estado una respuesta de reconocimiento, lo tengan. Por eso el 9 de agosto es fundamental. Todos los maestros, todos los auxiliares de Lima Metropolitana deben participar. Hay un hecho y hay una palabra clave en el magisterio: dignidad. Y resulta que este gobierno está tratando de manera indigna al magisterio. Y la respuesta natural que los trabajadores tenemos ante el trato indigno: presión, movilización y exigencia de respeto y afirmación de aquello que nosotros sí tenemos: dignidad. Esta movilización es por la educación. Esta movilización es por asegurar el respeto a los derechos laborales y que no prospere la burla, el pisoteo, la vulneración de derechos que los trabajadores tenemos y que merecemos tener de parte del Estado. Entonces, está la convocatoria, está la invitación para participar de esta movilización 9 de agosto, 3 de la tarde, desde nuestro local sindical, la Casa del Maestro, ir en movilización por las calles de Lima, sensibilizar a la población y llegar al Ministerio de Economía para exigir que lo justo, que lo legal, que lo constitucional, que los derechos de los maestros, que la preocupación que el Estado debe tener por la educación sean cumplidos. Si esto no es atendido, el maestro se debe preparar. Los dirigentes trabajaremos por promover y asegurar el éxito de una huelga nacional a la cual el gobierno nos empuja, a la cual el gobierno promueve, diciéndonos: yo no quiero solución, yo quiero conflicto. Y el SUTEP tiene ya una data histórica de saber enfrentar
todas las situaciones difíciles, y hoy, que es un escenario que consideramos de lucha, de confrontación contra el modelo, contra un gobierno desacreditado, contra un Congreso igualmente en esa situación, contra poderes del Estado o instituciones que representan a la democracia también desacreditadas, es demostrar que somos esa reserva moral. Es nuestra tarea, la asumimos con responsabilidad. Estimados maestros, estimados auxiliares de educación, padres de familia, la lucha continúa. Así es, profesor. Todos estamos comunicados. Este viernes 9, todos a las calles. Muchísimas gracias, profesor Lucio, por haber estado con nosotros. Hemos tenido al profesor Lucio Castro. Él es el secretario general del SUTEP, ya muy conocido por todos nosotros y por toda la población nacional con nosotros. Él es maestro y abogado de profesión. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras páginas y nuestras redes sociales. Será hasta el próximo sábado. Muy buenos días. Permiso. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.